El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca del poder sanador y restaurador de su palabra, ¿no? Recuerde usted, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos su palabra? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la Escritura? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos este libro tan precioso que nos habla de las grandezas, nos habla de las infinitas misericordias, de los magníficos propósitos que Dios tiene con su pueblo? Damos gracias al Señor que en este tiempo presente Dios nos está abriendo las Escrituras de tal forma que no podemos dimensionar los niveles de impacto que nuestra gente va a tener en medio de nuestra sociedad. Y cuando hablo de nuestra gente estoy hablando de nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños. Amados, las expectativas de nuestro corazón tan altas, las de mi corazón son tan altas. Tengo en mi corazón albergado el deseo profundo de poder ver la manifestación de los hijos, de nuestros hijos, y así sucesivamente. Instruir nuestra generación, la generación que hemos dado a luz, la generación que hemos engendrado. Tenemos que trabajar arduamente para esto. Estamos con un tremendo compromiso de trabajar por esta generación, por la juventud que tenemos hoy. Muchas juventudes en el pasado fueron aplastadas, fueron destruidas. Hay generaciones que se perdieron porque no conocieron al Señor. No se pudo aprovechar el potencial, no se pudo aprovechar toda la grandeza de los propósitos que estaban encapsulados en ellos. Recuerde usted que nosotros los seres humanos somos personas que cargamos propósitos y están encapsulados en nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios puede abrir y descodificar todo aquello, toda la grandeza que está en ti, la grandeza que está en tus hijos, la que estará en los hijos de tus hijos. Aquellos planes y propósitos que están desde la eternidad agendados por Dios para ser manifestados en este tiempo. Los parámetros mentales de nuestra cabeza no pueden dimensionar el nivel de impacto que va a tener sobre la sociedad, este mundo, la gloria que será depositada sobre nuestros hijos. Nosotros podemos a lo mejor soñar qué es lo que va a suceder con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, pero necesitamos cuidar muy prodigiosamente a nuestros hijos. Necesitamos cuidarlos en la grandeza del llamado que cada uno de ellos tiene. Y solo el poder de la palabra les puede nutrir de esto, solo el poder de la revelación de la palabra. Recuerde usted que la palabra de Dios está compuesta por muchos misterios, que aún para nosotros los ministros, los que llevamos años leyendo la palabra, yo llevo casi 40 años, ya voy a cumplir muy poco tiempo, 40 años leyendo la palabra, y aún me sorprendo de las riquezas que la palabra de Dios contiene. Me sorprendo de las verdades tan altísimas, las verdades divinas, las verdades de los cielos que están para ser descargadas y ser depositadas sobre los hijos que nosotros hemos dado a luz. Esto es tan glorioso, hermano. Cuando uno habla en esta dimensión, uno tiene que trabajar para apartar a nuestros hijos de esta perversa generación que está creciendo en nuestra sociedad. Nuestros hijos están creciendo en medio de una sociedad muy perversa, muy desnaturalizada, sin afecto, sin sensibilidad. La generación de este tiempo es una generación insensible. Usted puede ver las noticias, cómo jóvenes se levantan contra las autoridades, golpean a medio mundo, pasan por sobre quien quiere. A eso usted tiene que llamarle, eso es insensibilidad. No hay sensibilidad en nuestros jóvenes, nuestra juventud nuestros jóvenes de la iglesia están creciendo en medio de todo ese ambiente, en medio de toda esa realidad. Lo único que los puede guardar es la palabra de Dios, nada más que eso. La palabra de Dios puede guardar, pero para que la palabra de Dios nos guarde necesitamos exponernos a ella.
Necesitamos exponernos a la palabra para que la palabra nos ilumine, nos alumbre, nos oriente, nos dirija, nos exhorte, nos instruya, nos forme. Porque no hay nada más triste para nosotros los que hemos abrazado la fe durante años, ver a nuestros hijos perdidos en el despropósito. No voy a hablar del mundo porque el mundo para usted usted está consciente de lo que es el mundo, pero no hay nada más terrible que ver juventud perdida en el despropósito. Pero lo más triste es cuando en nuestras iglesias tenemos jóvenes perdidos en el despropósito. Por tal razón necesitamos cuidar este gran recurso, este gran tesoro de Dios, esta gran herencia que Dios nos ha dado en nuestros hijos, para poder desarrollarlos en toda esta plenitud de gracia. Así que el Señor nos haga sensible a nosotros los padres para guardar nuestra generación, verla proyectada, verla usada, verla en las manos de Dios como poderosas armas espirituales en contra de la maldad. Ver a nuestros hijos como saetas en las manos de los valientes. Nosotros los padres, los que hemos abrazado la fe, hemos sido valientes. ¿Por qué? Porque hemos ido en contra de un sistema que nos ha cuestionado, ¿no? Que nos ha cuestionado por abrazar la fe y por enseñarle a nuestros hijos a abrazar la fe. Hemos sido perseguidos, hemos sido injuriados, hemos sido denostados, hemos sido objeto de burla. Pero los que tenemos hoy hijos grandes, llegamos a la conclusión que tomamos la mejor decisión. Hoy que estamos disfrutando de toda la riqueza que Dios ha podido manifestar y desprender de nuestros hijos, llegamos a la conclusión que tomamos la mejor decisión de abrazar la fe y que nuestros hijos la abrazaran, para ser ellos instrumentos de gracia, de favor y de la grandeza de Dios en medio de una sociedad que necesita ver a Dios. Entonces, amado, no basta con que usted le dé una orden a su hijo, no basta con que usted le diga haz esto, que él primero lo vea haciéndolo a usted, que él vea practicando la palabra, que lo vea usted, empoderado, ordenado, disciplinado, una persona que ha sido reformateada de los pensamientos que antes tenía, que ha sido reseteado de toda la perversas enseñanzas que adquirimos lejos de Dios. Hoy, los que hemos sido reseteados y los que hemos sido vaciados de esa información, nos hemos llenado de una información riquísima que es la palabra de Dios, que es lo que hoy hablamos, que es lo que hoy manifestamos, que es lo que hoy enseñamos, instruimos e impartimos a los que necesitan ser enseñados en esto. Y esto es enseñar la palabra de Dios, es confrontacional. Esto nos trae problemas, nosotros los que enseñamos la palabra de Dios. Porque hay veces palabras que no se resisten, son difíciles de digerir por algunas personas, porque la palabra de Dios te confronta con tu humanidad, te confronta con tu naturaleza, te confronta con tus conductas, te confronta con todo lo que tú traes de este sistema que ha pervertido y que ha deformado la creación, la preciosa creación de Dios que eres tú. Por lo tanto, enseñar la palabra de Dios para los que tenemos que hacerlo, nos exponemos a la crítica, nos exponemos a la incomprensión, nos exponemos a que de pronto puedan decir cosas que no son agradables, pero tu vida vale toda la exposición de cualquier ministro para que diga esa verdad y tú seas libre. Amén. Tus hijos lo valen, tu familia lo vale, tu hogar lo vale, tus proyectos lo valen, tus propósitos lo valen. Por lo tanto, necesitamos en este tiempo presente valorar, amar la instrucción de la palabra de Dios. El día de hoy quiero comenzar haciendo ya la introducción, parece que ya la hice. Vamos a comenzar entonces, vamos a leer el texto, porque si no voy a seguir haciendo la introducción y no voy a terminar nunca. Vamos a leer la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 4, versos 20 al 22. Cuando le hablaba hace unos momentos atrás a usted acerca de... Cuando hablaba de corazones que están codificados, que tienen códigos. Cada corazón suyo tiene un código que solamente la palabra de Dios puede abrir.
puede gatillar. Cada uno de sus corazones tiene una llave maestra. La llave maestra es la palabra de Dios que abre los corazones y expone las más profundas, expone los más profundos y gloriosos propósitos. Solo la palabra de Dios tiene el poder, solo la palabra de Dios tiene el poder para abrir y dar a conocer los tesoros que usted carga, lo que usted es, lo que usted significa para Dios, lo que usted implica para Dios, lo que usted representa para Dios. En esto nosotros tenemos verdades tan gloriosas que es imposible que una persona esté en este mundo y a Dios no le interese. Es imposible. No hay persona en este mundo al cual él no puede accesar y Dios no quiere accesar a él. Toda persona en este mundo nació y vino codificada con propósitos eternos. Ahora, ¿cuál es la fórmula de cómo yo llego a conocer mi propósito? Recuerde usted que todos nosotros los que hemos conocido al Señor hemos tenido que ser alumnos, hemos tenido que ser pupilos, hemos tenido que tener instructores para que nos guíen, nos enseñen. Lo que yo hoy represento aquí es el trabajo de muchos hombres que se invirtieron en mi vida. Por eso tú vas a ser el resultado de mucha gente que se invierte en ti. Tú vas a ser el resultado de muchos que te van a enseñar, que te van a guiar, que te van a dirigir en la vida. Yo hoy puedo, personalmente como padre, no como pastor, sino como padre, a mis dos hijos que son profesionales, yo puedo decir con mucha gratitud y dar gracias a Dios a aquellos que instruyeron a mis hijos en las disciplinas en las cuales ellos son profesionales hoy. Doy gracias a Dios por ello. Porque si bien es cierto, a lo mejor yo pagué para que ellos les enseñaran, yo quiero ir más allá de aquello. Yo quiero hacer uso de la excelencia. Quiero dar gracias a Dios por los que se invirtieron más allá de los deberes normales, de aquellos que se invirtieron en mis hijos. Y hoy mis hijos son los profesionales que son, no tan solamente porque ellos son buenos en lo que hacen, sino que porque alguien les enseñó más allá las disciplinas con más excelencia de lo que normalmente un profesor lo hace. ¿Por qué hago esta alusión? Porque yo quiero reconocer profundamente a aquellos que me enseñaron, haya sido en la limitancia como me hayan enseñado, los primeros pasos muy básicos, como hayan sido, todos tuvieron en alguna medida alguna repercusión en mi vida. Hoy los que me instruyen, obviamente aquellos que me instruyen hoy, puedo dar gracias a Dios porque me han llevado a un estándar mucho mayor del cual yo comencé hace 35, 38 años atrás. 35, 38, casi 40 años después de que yo creí al Señor, hoy soy una persona totalmente diferente que cuando entré a la iglesia. Siendo un joven de 17 años, cuando entré a los caminos del Señor, venía concebido de una forma, con una información muy precaria de Dios. Hoy no puedo decir que lo conozco todo, pero puedo conocer al Dios en la magnitud de lo que lo puedo honrar. La honra que le doy es lo que he alcanzado a conocer de Él y seguiré conociendo de Él. Y si yo me sigo perfeccionando en esto, voy a seguir siendo mucho más excelente en mi desarrollo, porque el conocimiento te lleva a la excelencia, la preparación, el ser instruido, el ser formado, el ser guiado, el que tú te pongas a los pies de alguien para que seas instruido y seas capacitado. Tiene que haber gratitud en ti por aquellos que se invirtieron. Yo soy el resultado de muchas personas, tú serás el resultado de muchos. Y yo espero que tú puedas valorar la enseñanza que se te da, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo tú estás atesorando la palabra, cómo tú la estás recibiendo, cómo la estás recepcionando, ¿no? Cómo tú estás usando la palabra de Dios. El poder sanador y saciador de la palabra de Dios no tiene límites ni comparación. No hay nada en el mundo creado, no hay libro que te pueda sanar como te sana la palabra de Dios. No hay libro que te pueda saciar como te sacia la palabra de Dios. La palabra de Dios sana y sacia, ¿no? La palabra de Dios es sanidad, pero también es alimento. Entonces, Proverbios capítulo 4, verso 20 y 22, quise comenzar con ese texto y vamos a hablar acerca de otro. El día de hoy, espero que Dios me dé la gracia para poder manifestarle, ¿no?
sin que suene fuerte, invasivo. La palabra de Dios siempre tiene la palabra de Dios siempre tiene la habilidad para hablarnos, para exhortarnos y formarnos. Muchas veces la palabra de Dios te va a ofender, te vas a sentir ofendido, a lo mejor hasta te vas a sentir atacado, pero es por tu bien, ¿no? Es por el propósito, es por los propósitos eternos que están desde la eternidad agendados para ti. Proverbios capítulo 4, verso 20 y 22 dice: hijo mío, hablando Salomón, ¿cierto? Haciendo estas reflexiones que sobre él se virtieron también. Salomón dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Mire, inclina tu oído, no se aparten, guárdalas en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay una razón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Ahí están los dos propósitos de esta exhortación: sanidad, ¿cierto? Y alimento, medicina y desarrollo de tus propósitos. Aquí está todo, ¿no? Este texto está todo. La palabra de Dios y sus consejos son una medicina para nuestra vida. Deben ser nuestro objetivo. Adoptar cada instrucción que ésta nos da. Ese tiene que ser el desafío diario. Entonces, una pregunta en esta mañana: ¿qué significa la palabra de Dios para ti? ¿Qué significa la palabra? ¿Sabes tú que hay personas que tienen Biblias en sus hogares y la Biblia tiene más polvo, ¿cierto?, que el limpiapiés de la puerta, ¿no? Nunca ha sido sacada de la biblioteca. Yo recuerdo que cuando niño no teníamos Biblia en nuestro hogar. Llegó una ancianita que era evangélica y ella nos trajo una Biblia. Nunca fue una disciplina en nuestro hogar. Cuando yo era niño nunca vi una Biblia en mi hogar. Lo que sí vi, muchos santos y muchas de esas cosas las vi, ¿no? Altares y todo eso había. Pero nunca vi una Biblia. Entonces, ¿qué significa la palabra de Dios para ti? ¿Qué importancia tiene? Mire, yo personalmente, si tú me preguntas a mí, yo soy el resultado de la palabra. Yo soy el resultado. Mira, tú me ves a mí, mírame. Soy el resultado de la palabra. Sí, porque cuando yo nací, Dios le dio una orden. Cuando yo nací, Dios le dio una orden a ese espermio y a ese óvulo dentro de mi madre. Dios le dio una orden que viniera vida y vida vino. Yo soy el resultado de esa palabra. Dios dijo: en ese espermio poderoso que sobrepasó a 5.000 millones de espermios, ahí va Manuel, luchando contra otros. Y yo llegué, medio desmejorado porque no alcancé a desarrollarme en toda su magnitud, pero aquí estamos, ¿no? Aquí le estamos haciendo. Y gané la batalla. Llegué por el propósito. Me desarrollé para ese propósito. Entonces, ¿qué significa para mí? Si tú me preguntas a mí, para mí la palabra de Dios significa: hoy, yo ya fui sano, yo fui rescatado, ahora lo que hago es hacer uso de la palabra de Dios y me alimento. La palabra de Dios es mi alimento todos los días. Todos los días mi alimento es la palabra. Porque ya operó como sanidad. Yo ya soy sano, ya estoy sano ya. Ahora la palabra de Dios es alimento para mí. La palabra de Dios tiene esos dos ingredientes: te llama, te sana y después te alimenta. Ahora lo que yo hago es alimentarme todos los días de esa palabra. Entonces, quisiera hacer una analogía, ¿no? Si la palabra de Dios es sanidad para algunos aquí, si la palabra de Dios es alimento, quisiera hacer una analogía, ¿no? La palabra de Dios contiene todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas, la palabra de Dios lo contiene. Ahí están todas tus soluciones, todas las respuestas están en la palabra. Entonces, recuerda tú que la palabra y sus consejos son una medicina. ¿Una medicina para quién? Para los que llegamos enfermos. Yo llegué enfermo, sí, muy enfermo. Tenía necesidad de Dios y su palabra me curó. Entonces, cuando la palabra de Dios tiene significado para ti, ¿cómo yo hago una analogía? Entonces quiero hacer de la palabra de Dios quiero hacer una analogía como cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Quisiera ilustrar los comportamientos de nuestra vida cuando nos sentimos, cuando acudimos al médico porque vamos por algo. Cuando tú acudes, normalmente la gente abre la Biblia cuando tiene una necesidad, no porque quiere saber de Cristo.
¿Se ha dado cuenta usted de esas personas que dicen, Señor, ya necesito hacer un trámite? Háblame. Porque tiene que hacer un trámite. Dice, Señor, háblame. Y si el Señor te dice, hoy te irá mal, entonces, no voy a hacer el trámite entonces porque me va a ir mal. Muchas personas se guían así. La palabra de Dios no es, recuérdate, la palabra de Dios no son dados, ¿no? La palabra de Dios es para instruirte, formarte y capacitarte. Tú no puedes usar la palabra de Dios de esa manera, abrirla así, aunque nosotros en la estación pasada lo hacíamos. ¿Para qué estamos con cosas? Antes de hacer un trámite, alguna cosa, abríamos la Biblia de esa manera. Pero era la ignorancia que nos llevó a hacer esas cosas. La palabra de Dios no está para que tú juegues a los dados, está para que te instruya, para que te dirija, te forme, te sane. Entonces, si yo quiero hacer una ilustración de la palabra de Dios, como cuando nosotros vamos al médico, ¿cuándo tú vas al médico? Cuando te sientes mal, ¿cierto? Algunos acudimos al doctor cuando hemos detectado ciertos problemas en nuestro funcionamiento. ¿Cuándo tú vas a la palabra de Dios? Cuando detectas ciertos malos comportamientos en tu vida. De la misma forma, al doctor, ¿no? Al doctor vamos porque queremos que nos recomienden alguna medicina, ¿no? Y tú sabes que cuando uno va al doctor, nosotros vamos con algunas características al doctor. Nosotros somos muy patúas. Nosotros compramos el bono y queremos que el médico nos diga todo lo que nosotros queremos. No queremos que nos diga lo que él quiere decirnos, sino que queremos que se adecue a nuestra necesidad. Normalmente cuando nosotros vamos al doctor o al médico, y él tiene que recetarnos algo producto del diagnóstico que hace, lo primero, si él nos va a recetar una medicina, lo primero, pedimos que la medicina no sea cara. ¿Cuál es la medicina esta? No hay un... ¿Qué es lo que pide uno? Un genérico. No hay un genérico por ahí. ¿Por qué? Pues no somos buenos para asumir costos, aunque esto sea por nuestra salud. Lo primero, siempre, si queremos una medicina que sea barata. Segundo, que no sea invasiva. No me hará mucho daño, el doctor. No deseamos sufrir molestia, queremos solución sin tener que padecer incomodidad. Eso es normal. Tercero, que sea de rápido efecto. Doctor, deme una medicina que me sane al tiro. Pues no estamos dispuestos a la espera. La espera es fatal para el ser humano. Y cuarto, que sea un tratamiento seguro. ¿Esto es seguro, doctor? ¿Este medicamento es seguro? Bueno, para su conocimiento, ningún medicamento es seguro. Ninguno es seguro. Si no, vaya al cementerio ahí, cuántos le dieron medicamento y no le funcionó, igual se fueron para allá. Ahí está el cementerio, está lleno de gente que podría decirle que muchos medicamentos no funcionaron. La palabra de Dios es como una medicina, ¿no? La palabra de Dios es como una medicina. Si tú la tomas, estás en camino a sentir alivio. Lo que uno primero quiere del remedio, ¿qué es lo que es? El dolor. Doctor, el dolor me mata el doctor, el dolor. Luego ataca la enfermedad, bueno, para después vayan desapareciendo los síntomas críticos hasta que el doctor te pueda proveer nuevamente de un cuerpo sano y saludable. Entonces, yo no sé, hay cosas que yo no entiendo a veces de los médicos. Ellos dicen, ¿se ha dado cuenta tú que los médicos dicen que nosotros no debemos fumar, pero ellos fuman? La mayoría de los médicos fuman. Incluyendo los dentistas, también dicen, no, usted no puede tomar café, ¿no? Pero ellos toman café, fuman y todo. Es extraño que los médicos recomienden cosas que nunca cumplen. Bueno, así sucede también a nosotros con los cristianos, ¿no? Con los cristianos, cuando venimos a Dios, como nuestro médico, saben que una de las cosas, mire, para abrirle el corazón, la estación pasada nosotros nos enseñaban que venir a Dios, venir a hacer demandas de Dios era legítimo. Y si bien es cierto, lo es por medio de la palabra. Sí, es legítimo venir. Pero cuando tú estás empoderado en ser hijo, tú no haces demandas. Tú das gracias por las cosas que ya Él agendó para ti. Entonces hay una gran diferencia entre el que es hijo, que sabe lo que Dios le ha provisto, las promesas hechas, y el que no lo es. Entonces, así sucede con nosotros los cristianos cuando venimos a Dios como nuestro médico. Porque no deseamos que suceda nada igual como cuando vamos al médico. Venimos al Señor, venimos a la palabra, pero no deseamos que nos suceda como cuando vamos. Le pedimos a Dios que sea rápido en darnos soluciones que necesitamos. Cuando nuestro mal comportamiento en verdad y nuestro desarrollo y nuestra enfermedad fue el resultado de largos tiempos de indisciplina, nosotros siempre queremos que Dios nos solucione los temas rápido. Siempre pedimos que Dios sea rápido. Señor, por favor, sé rápido.
Y en verdad, yo cada vez que ministro a alguna persona le digo, mira, ¿cuántos años te demoraste para destruir esto? Ok, ¿y tú quieres que Dios te lo solucione de aquí a mañana? Perdóname, no puedo. O sea, nadie te puede prometer eso. Entonces es bueno que nosotros los que enseñamos, los que instruimos y todos los que aquí en alguna medida le compartimos la palabra a las personas, debemos ser sinceros con ellos y decirle, mira, Dios va a dar solución a algunas situaciones en tu vida, pero Él de lo primero que quiere encargarse es de que tú seas transformado. Y cuando tú seas transformado, después vas a ver las cosas con otra mentalidad, vas a verlo de forma diferente. Porque en verdad le pedimos a Dios que sea rápido en darnos soluciones. Claro que sí. No deseamos ser transformados, solo sanados. Pues no queremos perder nuestra identidad terrenal, no estamos dispuestos a ningún cambio que nos traiga dolor, ni fatiga emocional, ni espiritual. No queremos sufrir, al ser humano no le gusta sufrir. Pero mire el texto que encontré en Proverbios, capítulo 20-30. Vamos ahí, por favor. Proverbios 20-30 dice, lo puse en dos versiones para que sea más entendible, ¿no? En la versión 60 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Mire, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿eh? Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. En la versión Palabra de Dios para Todos, que es más ampliada, más simple, el castigo le quita lo malo al perverso. Le da una enseñanza. Porque el castigo hace cambiar a la gente. Esa es la versión amplificada. Y es verdad que uno cuando le pasan cosas malas, tiene que transformarse en una persona buena. Si ya las cosas te están saliendo muy mal, comienza a hacerla de forma distinta. Comienza a hacerla de forma que pueda ser realineado, que pueda ser reenfocado. La palabra de Dios tiene los contenidos suficientes para poder reenfocarte en tu propósito. Una de las cosas que yo puedo compartirle con mucha verdad, con mucha gratitud, que el resultado de la palabra en muchas personas que yo he conocido por más de casi 38 años, ha sido el resultado de la palabra. Cada persona que ha tomado la palabra como el ingrediente y la medicina para su vida, a lo largo de los años, esa persona no tan solamente le permite vivir una vida diferente, sino que rejuvenece. La palabra de Dios te hace sentir no tan solamente joven por dentro, sino que te hace ver joven por fuera. Aunque tú no lo creas. Yo por ser hoy, para serle muy sincero, yo soy más disciplinado hoy en los ejercicios de lo que lo era cuando tenía 20 años. Porque cuando uno es joven, confía en su juventud. Pero cuando uno ya está más viejito, uno tiene que confiar en la disciplina. Entonces la disciplina hoy me ha ayudado en lo que la juventud no me proveyó. Entonces, la palabra de Dios actúa. Muchas veces la palabra de Dios tiene que ser un azote para aquellos que no andan en los consejos de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido azotes por medio de la palabra? Las situaciones que hemos vivido han sido verdaderos castigos, porque la palabra de Dios te tiene que llevar por eso, te tiene que guiar hacia esos senderos donde tú tienes que aprender por medio de estas circunstancias. Los azotes que hieren son medicinas para el malo. No, muchas veces Dios te permite entrar en situaciones críticas donde son dolorosas para ti, pero sin esos azotes muchas personas no aprenden. Hay personas que aprenden a golpes. Hay algunas que aprenden por el consejo. Y qué bueno es aprender por el consejo, porque nos evitamos los golpes. Pero a aquel que le gustan los golpes hay que darle. No, si eso es así. Y la palabra de Dios lo dice. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. ¿Y por qué purifica el corazón el castigo? Porque cada vez que tú haces algo incorrecto, cuando tú haces algo indebido, prepárate para lo que te viene. ¿Por qué? Porque nadie puede engañar a Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice en Gálatas, no os engañéis, nadie puede ser burlado, ni Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 6, por ahí está, ¿no? Entonces, además de esto, ¿cierto? De ser atrevido con Dios como con los médicos, ¿cierto?
y le pedimos a los médicos que nos aseguren resultados con el mínimo esfuerzo de sacrificio, dolor y nada en la vida, ¿cierto? Nada en la vida, cuando usted no quiere sufrir, no quiere padecer, nada en la vida se obtiene sin sacrificio y sin dolor. Todo, aún nuestras esposas tienen que parir con dolor. Con dolor darán a luz. Todo lo que se da a luz se hace con dolor. Todo lo que se da a luz se hace con dolor. Y la palabra de Dios lo instruye. Entonces, el detalle está en que muchas personas que están enfermas, teniendo la palabra de Dios a su mano, cuando van a un médico, el problema de mucha gente es que cuando el médico le da una receta, ¿qué es lo que hace con esa receta? Normalmente, una persona que recibe una receta de un médico, si a la persona se le pasa entre lo que fue y volvió a la casa, ¿qué es lo que hace esa persona? No compra la receta. Y es lo mismo para cuando Dios quiere solucionarnos situaciones. Cuando de pronto Dios te soluciona ciertas problemáticas en la vida. Y tú de pronto tomaste decisiones y dices, Señor, voy a hacer cambios. Y de pronto Dios, antes de tú hacer los cambios, te solucionó los temas. ¿Qué pasó con los cambios? Ahí quedaron. ¿Y por qué quedaron ahí? Porque Dios te la solucionó antes. El detalle está en que la palabra de Dios nos exhorta a que no hay nada de lo que nosotros hagamos en lo cual no seamos examinados y no seamos evaluados. Nada, absolutamente. Entonces, así como la palabra de Dios funciona como una medicina, ¿cierto? Y funciona como una sanidad, pero también funciona como un alimento. Dios, para poder suministrarte la medicina, lo que Él va a hacer es evaluarte. Entonces, para ser sano necesitamos ser evaluados. Para ser sano necesitamos ir a un médico. Para ser sano necesitamos ser examinados. Para ser sano necesitamos ir. Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos ahí, por favor. El detalle está aquí. Entonces la palabra de Dios, como es una medicina, tú necesitas saber primero qué tienes que sanar en ti. La palabra de Dios es una medicina que va a examinar lo profundo de tu interior. Si tú quieres ser sano, la palabra de Dios contiene todos los ingredientes para que seas sano. El apóstol Pablo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Yo soy el resultado de la palabra. Tú eres el resultado de la palabra. Cada uno de nosotros somos el resultado de la medicina de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando la palabra habla de eficaz, la palabra de Dios es un medicamento eficaz que cuando tú lo aplicas a tu vida, tú vas a ser sano. Sin duda, sin lugar a duda, tú vas a ser sano. De cualquier enfermedad que tú tengas. Pero necesitas una evaluación. Necesitas asumir la evaluación. Necesitas asumir que necesitas medicina, que necesitas la palabra. Entonces, el apóstol dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Mire, cuando la palabra de Dios te suministra esta información, es imposible que tú quedes ignorante de dónde estás enfermo. Entonces, este texto es como la medicina del médico. El médico te hace el análisis, te hace los exámenes. La palabra de Dios entonces, ¿qué hará? Lo mismo que un médico, te diagnosticará, pero también será la medicina, ¿cierto? Será la medicina. Y hay que obedecer los consejos que se desprenden de ella, de la medicina, para nosotros. Hay que vivirlos, ¿cierto? Hay que ingerirlo, hay que hacerlo, hay que tomar una agüita, ¿cierto? Tomar las pastillas e ingerir. Hay que hacer el efecto de tomarla. Tú tienes que hacer el ejercicio de ingerir lo que se te está recetando. La palabra de Dios es igual. La palabra te hará el diagnóstico, será la medicina, pero hay que obedecer lo que te está instruyendo. ¿Dónde has dejado evidencia la palabra de Dios? Cuando tú lees la palabra, ¿dónde te deja evidente? ¿Dónde te deja desnudo? ¿Dónde te examina? ¿Qué parte de tu vida dejó expuesta? ¿Cuál fue la enfermedad que detectó? ¿Qué fue lo que la palabra de Dios te iluminó que había en ti? Entonces, la palabra de Dios, al diagnosticarte, ¿cierto? ¿Qué hace? Hace que el médico, como la palabra de Dios y Dios mismo hace que el médico te recete
lo que es necesario para aquello. Las enfermedades espirituales son difíciles de detectar porque no se ven. Las enfermedades físicas, un médico te analiza, te examina y puede detectar fácilmente lo que te sucede. Pero ¿cómo analizamos una persona que esconde cosas en el corazón? El único que puede hacer ese análisis es Dios. Amén. Entonces, necesitas tú ponerte a la luz de la palabra, necesitas ponerte a los rayos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios te examine. ¿Cuál rayos X? ¿No? Hoy ya los rayos X quedaron en el pasado. La palabra de Dios hoy actúa como un escáner. Pero hay algo que es más potente que el escáner. La resonancia. ¿Hay algo más potente que la resonancia? Bueno, ya vamos ahí. Antes eran rayos X. Después fueron los escáneres, ahora son las resonancias. Y cada vez, amado, esta verdad natural te tiene que entregar una verdad espiritual. La palabra de Dios cada vez va a ser más incisiva y va a ir más profundo, examinando y analizando tu vida. ¿Por qué? Porque así como la ciencia ha avanzado en analizar los compuestos humanos, así la palabra de Dios está siendo revelada. ¿Para qué? Para analizar los compuestos espirituales escondidos dentro del ser humano. Amén. Entonces tú tienes que prepararte para esto. Esto no va a ser fácil. Y no va a ser fácil, ¿por qué? Porque la palabra de este tiempo presente es diferente a la palabra de hace 40 años atrás. Y lo tenemos que decir con mucha libertad. Hace 50, 60, 70 años atrás, la palabra de Dios no estaba manifestada en toda su dimensión como hoy. Así como la medicina, algo natural hace 40, 50 años atrás, perdía muchos pacientes por causa de que no se podían detectar las enfermedades. Así en el pasado mucha gente se perdió. ¿Por qué? Porque no estaba la riqueza de la revelación, no estaba la riqueza de los contenidos que estaban encapsulados. Hoy no, el Espíritu Santo de Dios ha derramado sabiduría, entendimiento en este tiempo presente. ¿Para qué? Para que todo el análisis que la palabra de Dios hace de ti sea un análisis exacto, preciso, no ambiguo. ¿Para qué? Para no andar como los médicos que de pronto te daban una medicina y de pronto te comenzabas a morir. Te decían, no cambie la medicina porque parece que esta no le está haciendo bien. Porque la medicina actúa así. Prueba contigo, te prueba las medicinas. Y cuando te hacen mal te la van cambiando. Pero la palabra de Dios contigo no juega así. La palabra de Dios para contigo es certera. Y te va a desnudar donde esté lo peor de ti, donde esté la herida y la llaga más profunda. Eso te lo va a manifestar. Y eso va a ser ofensivo. Claro que sí. Te vas a sentir ofendido. Te vas a sentir mal. Te vas a sentir crítico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está desnudando esa área que nadie conoce, solamente Dios. Entonces, la palabra, cuando comienza a ejercer de esta forma sobre tu vida, la palabra de Dios comienza a manifestar quién eres tú por fuera. Lo hace el médico, pero quién eres tú por dentro, lo hace la palabra. Y nosotros por fuera podemos disfrazar muy bien quiénes somos, pero es imposible que lo interno no afecte lo externo. Es imposible que lo que tú eres por dentro no afecte lo que está fuera. Entonces, la palabra de Dios la palabra de Dios no va a venir a maquillar tu vida. La palabra de Dios va a venir a transformar tu vida. Amén. La palabra de Dios no va a ser sobre tu vida. La palabra de Dios no va a tolerar conductas que dañan la persona que Dios quiere crear en ti. No la va a sustentar, la va a exponer. Tú vas a decir, eso es fuerte, me va a avergonzar. Si Dios tiene que avergonzarte, lo va a hacer. Ojo, que antes decían esto. Antes decían que la palabra de Dios no avergonzaba. Perdóname, la palabra no tan solamente avergüenza, hasta te puede matar. Entonces, claro, cuando te decían que la palabra de Dios no avergonzaba, todos mantenían oculta había muchas caretas, había mucho maquillaje en el pueblo de Dios. ¿Y por qué había maquillaje en el pueblo de Dios? Porque la palabra de Dios no estaba yendo a las necesidades más profundas del pueblo. Por eso quiero leer nuevamente el texto cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque en el alma se aloja el carácter de lo que se expresa por fuera, pero en el espíritu es donde está concebido el que es hijo y el que no lo es. ¿Por qué tiene que llegar la palabra al espíritu? Para que el espíritu, ¿cierto?, sienta el remesón de la palabra, para que el espíritu de la palabra lo afecte de tal manera que evidencie en su ser si es hijo o no lo es. Amén. Ahora Dios te confronta ¿para qué?
para rescatarte. Nunca, ojo, si te avergüenza la palabra por tu condición, lo hace para que te humilles y después de la humillación venga la restauración. Amén. Entonces, la palabra de Dios se nos enseñaba en el pasado que la palabra, ¿cierto?, nos daba un estilo de vida, pero la palabra de Dios no te da un estilo de vida, sino un estándar de vida, que es diferente. Un estándar es algo que está concebido como tal. Un estándar es algo que no cambia, es algo estable, ¿no? Los estilos cambian de tiempo en tiempo porque los estilos apuntan a lo externo. El estilo de los 80, el estilo de los 70, las patas elefantes, los pantalones más. Esos son estilos, apuntan a lo externo, pero los estándares apuntan hacia lo interno, a lo que es esencial. Los estándares son los diseños y tiene que ver con lo creacional, con lo esencial. Entonces, el estilo es un concepto impreciso, bien intencionado dentro de la iglesia, pero impreciso. Y cuando a ti te dicen que Cristo es un estilo de vida, Él no es un estilo de vida, es el modelo y el diseño. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre los diseños y los estilos, los estándares. Por tal razón, cuando la palabra de Dios evidencia la naturaleza de quienes somos, no podemos no ser tocados. Vamos a ser tocados, pero eres tocado para salvación, eres tocado para sanidad, eres tocado para ser insertado en el pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere? Porque si la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios lo primero que hará será arrancar de tu vida todo lo que te está robando y dañando la salud espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que es más cortante, corta, divide, separa, hace una diferencia entre lo bueno y lo malo, separa de ti lo que es correcto y lo que es incorrecto. Te confronta con tu humanidad, te confronta con tu naturaleza. Pero ¿para qué lo hace? Para que ese hombre que está viciado dentro de ti, desaparezca y el hombre creado según Dios se establezca dentro de ti. Eso es lo que Dios busca. Entonces, si la palabra de Dios es medicina, y es todo aquello, vamos al Salmo 103, del 1 al 3, vamos a leer ahí unas hermosas palabras del salmista. Dios puede arrancar de tu vida la más profunda, cruel, vergonzosa iniquidad. Y recuerda tú que la iniquidad tiene que ver con la maldad intrínseca del ser humano, aquello que está alojado dentro de él. El salmista declaraba y decía: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué dice Dios con respecto a tus enfermedades? Mire, ¿qué es una enfermedad espiritual? Si yo te digo que es una enfermedad natural, ¿qué es una enfermedad natural? La diabetes. ¿Qué más? Diabetes. Enfermedades coronarias, osteoporosis, anemia, cáncer. Puse aquí algunas. Osteomalacia y raquitismo. Oye, me fui a enfermedades difíciles. La gota, el bocio, las caries, la hipertensión arterial, obesidad. Pero mire, encontré una que es el beriberi. ¿La conocían esa? Bueno, yo ahora me enteré. Y el beriberi es una enfermedad que le da a las personas que se alimentan solamente de arroz blanco. Mire, hay tres enfermedades que los doctores determinaron producto de la mala alimentación. La mala alimentación. Según los médicos, la mala alimentación es la gran generadora de enfermedades. La mala alimentación. Hoy no estoy haciendo una clase de medicina, pero era necesario hacer este alcance. ¿Por qué? Porque la gran problemática del pueblo de Dios, y por qué necesitamos la palabra de Dios como medicina para nuestra vida, es producto que estamos ingiriendo cosas incorrectas en nuestra vida. Estamos viciados con conductas, con cosas que vemos e ingerimos por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, y todo aquello que caracteriza, todo aquello que te enferma y que te lleva a un estado deprimente. ¿Qué dice Dios entonces con respecto a nuestras enfermedades? Todos los que hemos vivido lejos de Dios hemos venido con enfermedades. Los que vinimos con enfermedades naturales, los que vinimos con enfermedades por desórdenes. Mucha gente llegó a la iglesia por una sanidad,
vino buscando sanidad del Señor. Y la palabra le proveyó de la sanidad. Le proveyó de la sanidad física. Pero Dios apunta a la sanidad de tu espíritu. Porque si tu espíritu está sano, tu alma lo estará. Y tu cuerpo será la manifestación de ese cuerpo sano. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Por eso la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y el espíritu. ¿Por qué el espíritu? Porque ahí es donde se aloja la vida. Desde ahí es donde Dios quiere desprender toda la sanidad hacia afuera. Haciendo una investigación de esto, aún el salmista fue afectado en algún momento. Hay un salmo que no lo puse hoy y me acordé recién. Hay un salmo en el cual él dice, mientras callé, dice que se envejecieron mis huesos. Porque cuando tú estás haciendo cosas incorrectas y callas, tu cuerpo se enferma. ¿Por qué? Porque tu espíritu está incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra viene, te alinea, te lleva a la libertad plena para poder gustar de esa libertad y no ser esclavo de malas conductas. Lo que hablábamos durante el discipulado esta mañana. Entonces, el mismo, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo andamos en prácticas que no son compatibles con la humanidad que hoy tenemos en Cristo, con el hombre que hoy tenemos en Cristo, cuando no es compatible, andamos en prácticas que no son compatibles con el hombre de hoy, este cuerpo se enferma. Entonces, el salmista le sucedió aquello. Y él dijo, mientras callé se envejecieron, pero no más él habló e hizo la declaración y pidió perdón. Recibió alivio. Por eso en el Salmo 103 él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Y él dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Bueno, ahí lo que él decía en el Salmo anterior, ¿no? En el Salmo 32. Él decía, mientras callé, claro, mientras tú callas te enfermas. ¿Por qué? Porque el silencio, cuando la maldad está alojada en el silencio y no en la declaración, no en el perdón, tu cuerpo se enferma. Por eso cuando tú vas al médico, ¿vas por qué? Porque ya estás colapsando. Cuando tu cuerpo colapsa, tú vas al médico ¿para qué? Para que te libere. Y tienes que manifestarle a él. Lo primero que el médico te dice, ¿qué está comiendo? Es lo primero que dicen los médicos, ¿qué está comiendo usted? Hay personas con esta enfermedad, en sus padres, en su madre, en sus hermanos. Lo primero que nos preguntan eso. Entonces, ¿qué dice el salmista? El salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Las iniquidades aquí son las enfermedades que el pecado provoca. Las dolencias, los efectos de estas enfermedades. Entonces tú y yo venimos de un sistema inicuo, de un sistema que es perverso. Entonces cuando tú tienes una iglesia sana, cuando tú tienes un cuerpo sano, todos disfrutamos de esa sanidad porque estamos trabajando para esa sanidad. Pero cuando este cuerpo está expresando conductas extrañas, necesitamos ir a la palabra. ¿Para qué? Para ser examinados. Necesitamos venir a ella, necesitamos exponernos a ella. Entonces, pero para que esto sea sanado, primero, debe ser detectado, para ser suministrado la palabra precisa. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra que el salmista se suministró a su vida? ¿Qué fue lo que él clamó? El Salmo 51 es una declaración, es la verbalización de su interior. El Salmo 51, por lo largo que es, no lo vamos a mencionar, pero vamos a parafrasear algunas de las palabras que él dice. Él dice algo como esto. Genera un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón recto, un espíritu limpio. Entonces él sabía que había algo que estaba incorrecto, pero tuvo que venir al médico de su espíritu, de su alma. ¿Para qué? Para que le sanara. Los médicos externos no servían para aquello. Por tal razón, hay personas, ¿cierto?, que no hacen el ejercicio de venir, no hacen el ejercicio de estar a los pies de la palabra. Cuando tú estás a los pies de la palabra, estás a los pies del análisis y el análisis exhaustivo de lo que la palabra de Dios quiere mostrar en ti. La palabra de Dios expone, manifiesta lo que está dentro de nosotros. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías entonces? Porque aquí tenemos que ir a cosas claves en nuestra vida. Tú para ser sano,
Tú para ser sano, tú para tener sanidad de Dios, si bien es cierto, Dios hace análisis, Dios te examina por su palabra, pero también Él quiere sanarte, Él quiere proveerte de la palabra para que tú seas sano, para que salgas de tus enfermedades, para que salgas de aquellas situaciones espirituales que te hacen sentir enfermo. Ya cuando la palabra nos diagnostica, ya cuando la palabra nos ha evaluado, ya cuando la palabra ha detectado, cuando la palabra, ¿cómo venimos? ¿Cómo adquirimos? ¿Cómo adquirimos la medicina? Usted sabe que en estaciones pasadas las sanidades hasta se vendieron desde los altares. Entonces nosotros estamos en un tiempo crítico donde estamos reformando muchas cosas en nuestras iglesias. Porque la enfermedad era muchas veces en la mano de Dios el instrumento para traerte a Él. Muchas veces Dios usó la enfermedad, la crisis, la desesperación, el fracaso. Dios lo usó ¿para qué? Para que tú vinieras a Él, tu sanador, tu redentor. Y Él tuvo que permitir que tú vivieras eso. ¿Para qué? Para que vinieras a analizarte delante de Él. Lejos de Él, lejos de los medios de gracia donde la palabra de Dios se expone, no puede ser evaluado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios te observó y te permitió caminar por donde tú decidiste caminar. Pero cuando ya el mundo y el sistema te golpeó y fuiste dañado, tenías que venir a los pies de la palabra. ¿Para qué? Para ser evaluado. Nadie es evaluado sino a los pies de la palabra. Por eso toda persona que es disciplinada en venir a la iglesia, a aprender, a los discipulados, esa persona está potencialmente destinada a ser exitosa. ¿Por qué? Porque está siendo equipada, está siendo formada, está siendo enseñada, está siendo instruida. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere. La instrucción te analiza, el equiparte te prepara. Pero Dios no te va a preparar si primero no te equipa y al equiparte te sana. ¿Por qué? Porque no puede poner una demanda sobre ti sin que tú tengas la madurez para administrar aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios por medio de las enfermedades? Él las permite y permite que tú te enfermes para que vengas a Él y vengas a las aguas. Mire qué texto más hermoso hay aquí en Isaías capítulo 55, versos 1 y 2. Vamos ahí, por favor. La sanidad es algo que está destinado para ti. La sanidad es algo decretado. O sea, si tú de pronto preguntaras, ¿Dios me puede sanar? Sí. ¿De todo? Sí. De todo. Te puede sanar de todo. ¿Hay cura para todo? Sí, Dios la tiene. Pero donde Dios va a poner el énfasis primario va a ser en tu espíritu. Amén. Si Él sana tu espíritu y quiere sanar tu carne, gloria a Dios. Si Él sana tu espíritu y te da el tiempo suficiente para vivir, reconciliarte y dejar todos tus temas y después te lleva, gloria al Señor. Lo importante es que sane tu espíritu. Amén. Porque hay algunas personas que se desilusionan, ¿no? Porque vienen por algo, porque vienen por lo externo, pero no por lo interno. La palabra de Dios lo que va a hacer es desnudar lo interior para que lo exterior sea afectado. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de la sanidad? Si Dios manifiesta tu conducta, Él también va a manifestar tu sanidad. Si Él se va a transformar en el que va a analizar tu vida, también Él se va a transformar en el que la va a sanar. Si Él se transforma en el que evidencia y manifiesta quién tú eres, Él también te va a posicionar por medio de su palabra donde tú debes llegar. Mire, la palabra de Dios dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Mira qué preciosa esa. Venid a las aguas. ¿No? Como cantábamos hoy día, digámosle a las personas, vengan, hay sitio para ustedes, hay lugar. Hay lugar para todos a los pies del Señor. Hay lugar para todos delante del Señor. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen. Miren lo extraño de este texto. Dice, venid a las aguas y los que no tienen, venid, comprad. Pero si no tienen nada, ¿cómo van a comprar? El texto lo dice ahí. Parece una incongruencia. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
venid y comprad sin dinero. El término comprad aquí en el griego significa negociar. Cuando esta palabra aquí habla de comprad, dice, Dios le está diciendo por medio del profeta, vengan, negociemos. ¿Hubieron personas que negociaron la palabra de Dios? Sí. Ana negoció con Dios. Cuando Ana no tenía hijo y vino delante del Señor y vino delante del profeta, del sacerdote Elí, y le dijo, dame un hijo. Yo lo único que quiero, Señor, es un hijo. Si me das un hijo, te lo devuelvo. Esa es una buena negociación, ¿eh? Cuando tú quieras negociar con Dios, siempre dices, Señor, dame esto, pero te lo devuelvo. Esa es una negociación sabia. Porque cuando Ana habla con el sacerdote, dice, Señor, solo quiero un hijo. Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. El tema era la promesa, ¿no? Una cosa es que te lo dé y otra cosa es que después cumpla la promesa. Pero al final Ana, ¿qué hizo? A los 3 años después que lo detestó, ¿qué hizo? Se lo llevó y lo dejó en el templo. Ella cumplió su promesa. Tú puedes negociar con Dios. Tú puedes negociar con Él. Porque por eso este texto dice, venid y comprad sin dinero. Entonces, ¿cómo negociamos con Dios? Cuando tú tienes hambre y sed de justicia, tú puedes negociar. La palabra de Dios te mueve ¿a qué? A que seas sano, pero también te mueve a que tú sepas negociar por medio de la palabra con Dios. Ahora, ¿cómo se negocia con Dios? Es extraña esta palabra, ¿cierto? ¿Cómo negociamos con Dios? Si el hebreo shanar, que significa negociar, ¿cómo podemos negociar? ¿Cómo podemos negociar con Dios si Dios no necesita nada? Somos nosotros los que necesitamos. Bueno, por eso puse el texto de Ana. Porque Ana no podía comprar con ningún dinero, aunque lo tuviera, no podía comprar la posibilidad para sanar su útero infértil. Lo único que podía hacer era negociar con el Dios de la misericordia. Amén. Hay cosas que tú no vas a poder hacer, solamente negociarlas con Dios. Señor, ¿cuántas personas han negociado? Yo conozco personas que han negociado con Dios. Señor, sáname y te serviré. Yo he visto muchos sanados. El tema es que nunca los vi servir. ¿Cuántas personas han llegado por pidiendo con hambre y sed? Ahora, ¿cuál es, si nosotros vemos aquí esto, si el término comprar es negociar, ¿cómo podemos negociar? ¿Cuál es la moneda de transacción divina? Aquí el texto lo dice. Venid a las aguas. Venid, comprad, comed, venid sin dinero y sin precio. ¿Sabe cuál es la moneda? La moneda del cielo es el hambre y la sed. Si tú tienes hambre y sed, esa es la forma de negociar con Dios. Si tú tienes hambre y sed, el cielo se abre y te da el alimento que tú necesitas. Hambre y sed. Eso es lo que necesitas. Hambre y sed. ¿Cuántos de aquí, así como la palabra de Dios es una medicina, cuántos necesitan aquí esta medicina que les sacie el hambre y la sed? ¿Cuántos tienen hambre y sed en esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre y sed para que Dios sane algo en sus vidas? Para que Dios le dé solución a algo en sus vidas. ¿Cuántos tienen hambre y sed de algo y necesitan que Dios los sane? Los restituya. La moneda de transacción del reino de los cielos es el hambre y la sed de justicia. Cuando tú tienes hambre y sed, eres el candidato a que el cielo se abra y Dios te responda. Pero sin hambre y sin sed, no hay respuesta del cielo. Por eso muchas personas cuando vienen con hambre y sed, a veces yo no sé por qué Dios les responde. No puedo yo evaluar la misericordia de Dios. Y sabemos a lo mejor que hay personas que piden y no volverán. ¿Por qué Dios lo hace? Eso es un misterio. Para mí eso es un misterio. Lo único que quiero decir que Mateo 5:6, vamos ahí. Mateo 5:6. Ahí Dios vuelve a repetir lo que dijo Isaías. Y Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Entonces, hartos, saciados, serán llenos. Mire lo que dice saciar. Cuando la Biblia usa el término saciar, en griego es cortazo, que significa alimentar, engordar, llenar, saciar de comida. Entonces, si tú quieres ser saciado, necesitas tener hambre. Hambre y sed. ¿De qué? De justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios
es la voluntad del cielo para ti. Por eso cuando tú tienes hambre y sed de justicia de Él, de lo que Él tiene para ti, Dios no se reserva en responderte. Pero cuando tú quieres cosas personales, a lo mejor Dios te va a mirar solamente y no te va a responder porque tú quieres saciar tu justicia, no la de Él. Entonces la palabra no actúa como sanidad, solamente te observa. Por eso cuando Ana transó con Dios y le dijo, Señor, dame un hijo, y yo te doy un profeta. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Devolvió el hijo y nunca, jamás imaginó que ese hijo que Dios le iba a dar a ella iba a ser el último gran juez que tuvo Israel y uno de los más grandes profetas de la Biblia. Pero ¿de dónde vino ese hombre? ¿De dónde vino? De una transacción donde hubo hambre y sed de justicia, pero también hubo sanidad, porque la palabra operó en ella, no tan solamente como sanidad, porque la palabra cuando vino sobre ella, vino el Hijo, pero no solamente actuó como sanidad, sino que actuó como alimento. Esa palabra dio a luz a ese hijo. ¿Cuántos tienen hambre y sed entonces ahora? De ser sanados. ¿Cuántos están enfermos en algunas áreas y quieren ser evaluados por Dios? ¿Cuántos están crónicos en algunas áreas de sus vidas y necesitan venir a las aguas? ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo para ser sanados en estas aguas? Vengan, beban gratuitamente. La sanidad es gratis, está gratuitamente dada para ti. El único requisito para venir a estas aguas es hambre y sed. Ninguna otra moneda sirve en el reino de los cielos, solo el hambre y la sed de justicia. El dinero de esta tierra no sirve para comprar el favor de los cielos. Jesucristo tiene un parámetro sobre el cual puede operar su palabra de sanidad y liberación sobre nuestras vidas. Jesucristo marcó un parámetro. En Mateo capítulo 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando la palabra en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enfermedad y dolencia. Iniquidad y el resultado de la iniquidad. Sanando toda dolencia. Pero ¿qué hubo ahí? Hambre y sed, porque la gente a Cristo la seguía con hambre y sed. Y eso es necesario para tu sanidad. Pero Romanos 10, versos 16 y 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Por eso no todos son sanos. Y el apóstol dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, Isaías, el mismo que dijo, venid a las aguas, el mismo dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si hay un lugar donde tú estás seguro para ser sano es a los pies de la palabra. Ahí está tu sanidad, ahí está tu restauración, ahí está tu restitución, ahí está tu justicia. La palabra de Dios. Acude a ella, corre a las aguas para ser saciado de la justicia de Dios. En Juan capítulo 6, vamos a leer varios textos para ir dándole forma y término a esto. No es que la palabra de Dios, 6, 53, 56. Juan 6, 53, 56. No es que la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, no sea poderoso y medicina para nuestra vida. Lo es. El problema es que no hemos transformado en oidores de su palabra y no en hacedores de ella. Somos personas que tenemos mucha información, pero no la ejercemos, no la ejecutamos. Que es la que nos lleva a experimentar la sanidad plena. No hay hambre ni sed de la palabra. La palabra se ha transformado en un remedio ocasional y no es la fuente de nuestra salud. Entonces cuando tú acudes a la palabra, como cuando tú tiras los dados, esa es una sanidad ocasional, pero cuando la palabra se transforma en el manantial que sustenta tu vida, entonces las aguas vienen a saciar tu sed. Por eso aquel que está lleno de palabra tiene muchas soluciones. Por eso de pronto a uno como pastor le dicen, pastor, ¿y usted de dónde saca tanta información de aquí? ¿Está toda aquí? Porque a mí no se me ocurre nada. En serio. Soy muy sincero en eso. Aquí está todo. Todo lo he aprendido de aquí. Aquí están las soluciones. Aquí están todas las directrices. Amén. Jesús le dice en Juan capítulo 6, 53, 56, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo o del hombre
Mire, esto era extraño para los fariseos. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Verbo encarnado. Entonces cuando tú comes la palabra, tú estás comiendo a Cristo, porque Cristo es el Verbo encarnado. Él es la palabra. Entonces cada vez que nosotros estamos a los pies de su palabra, la estamos ingiriendo, nos estamos alimentando de ella. La palabra de Dios te permite vivir. La palabra de Dios te permite vivir inmunizado ante las enfermedades de este mundo. La palabra de Dios te inmuniza. Todo tu ser interno queda inmunizado. Cuando la palabra de Dios está contenida en ti, tú estás inmunizado ante cualquier enfermedad. Nada te hace flaquear. Eres una persona insobornable. Eres una persona incorruptible. Eres una persona inalterable. Eso lo provoca la palabra de Dios. Te inmuniza ante los ataques externos de este sistema. Porque la palabra de Dios te quiere volver a traer sanidad, te quiere volver al hombre correcto, te quiere volver al origen de tu esencia. Por eso yo cuando comencé esta exhortación, comencé diciéndote lo precioso, el precioso tesoro que tú eres para Dios. Porque tú eres un precioso tesoro para Dios. Pero muchos andan en desiertos, en sequedales, donde no hay agua. Tratados, están siendo formados y forjados por la adversidad, cuando tú puedes ser formado por el consejo de Dios. ¿Por qué el ser humano escoge ser formado por las experiencias, por las decisiones, las malas decisiones, por los fracasos? ¿Por qué a la gente le gusta eso? ¿Por qué le gusta ser golpeado a la gente? ¿Por qué a la gente le encanta aprender por la experiencia y no por el consejo? Por eso Jesucristo dice, venid, por medio del profeta Isaías, el espíritu de la palabra, Jesucristo en Isaías, venid a las aguas, venid y saciados, llénate de Él, para que cuando vengan las situaciones críticas y difíciles, tú no tengas que ser afectado ni dañado en tu cuerpo ni en tu espíritu. Venid a las aguas. La palabra de Dios te permite vivir guardado e inmunizado a todas las enfermedades de este mundo. Las enfermedades son índole, son las que son de índole corporal y espiritual. Todas tienen un mismo origen, todas tienen un mismo génesis. El haberse desconectado de Dios. Las enfermedades comenzaron ahí. La independencia de un lugar manifestó las críticas situaciones de algo que estaba, pero que nunca había afectado a la humanidad. Hoy estamos en este sistema y Dios nos ha traído a los pies de su palabra para estar saciados, para no tener que improvisar en las situaciones que tenemos que vivir en el día a día. Tú necesitas vivir sano, vivir saludable. Necesitas que la palabra te sane y te sacie. No necesitas nada más que la palabra. Solamente necesitas esta palabra para vivir sano y saludable. Confronta por medio de la palabra estas situaciones. Porque muchas veces nosotros los cristianos tenemos la crítica situación de que cuando vivimos una experiencia difícil en la vida, acudimos a cualquier solución menos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tu sanidad y tiene tu saciedad. Si hay un lugar donde tú vas a saciar tu vida, es en la palabra. Si hay un lugar donde tú te vas a sentir sano, es en la palabra. Lejos de la palabra, fuera de la palabra, tú te vas a sentir desilusionado. ¿No te has dado cuenta que muchas veces, aún con todo lo que tú puedas poseer, te sientes desganado, desmotivado? Nada te trae regocijo. Hay personas que piensan que cuando logren algo, dicen, cuando yo logre eso voy a sentirme realizado. Mentira. Nada te va a sentir más realizado que estar en el propósito de Dios. Nada te va a hacer sentir más realizado que estar en el propósito y en el plan de Dios. ¿Cuántas personas dicen, cuando yo llegue a esto me voy a sentir bien, ahí voy a poder servir bien? No, eso no es así. Cada persona que a mí me dice, pastor, mire, cuando me vaya bien yo voy a hacer esto. No. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Mire, la próxima semana nosotros tenemos nuestra fiesta. Tenemos la fiesta donde venimos delante del Señor con gratitud, con gozo. Porque traemos de lo recibido de la mano del Señor. Y traemos porque hemos definido traer. ¿Por qué? Porque Él ya ha sido bueno con nosotros.
Yo no necesito que sea bueno, Él ya lo fue. Yo soy el resultado de lo que Él ha sido. Yo no tengo que evaluar si Dios ha sido bueno o no. Él ya lo ha sido. Él ya lo fue. Ya me sanó y ya tengo alimento para mi día a día. No necesito alimentarme con nada trivial. Nada de lo que este mundo contenga me puede dar más gozo, realización y proyección en la vida que lo que Él tiene para mí. Mire, hay gente que vibra con situaciones críticas. Hay gente que vibra con su profesión. Si bien es cierto, es buena la profesión, sí, está bien, pero no te lleva a la realización. Te lleva a desenvolverte en tu trabajo, pero no te realiza. El propósito de Dios te lleva a la realización eterna. Eso es diferente, por eso la palabra de Dios necesita primero sanarte y después alimentarte permanentemente. Cada persona que ha recibido el bien de Dios, mire, son muy pocas personas. Cada persona que ha recibido el bien de Dios, tarde o temprano esa persona falla y tiene que volver defectuosamente a los pies del Señor a decirle: Señor, ¿por qué tu bendición se transformó en una piedra de tropiezo para mí? Muchas veces lo que Dios nos concede se transforma en una piedra de tropiezo. ¿Tú sabes cuánta cantidad de gente enferma yo he llegado a la iglesia y la palabra de Dios le ha sanado y la sanidad se transformó en una piedra de tropiezo y nunca más vinieron? Porque hay gente que sirve mejor enferma que sana. Hay gente que sirve mejor pobre que enriquecida. Hay gente que sirve mejor esclavizada en algunas situaciones que libre. Porque la libertad la transforman en libertinaje. Entonces, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le pasó eso una vez que Dios los libertó de Egipto, una vez que Dios los llevó a la tierra prometida y los estableció. ¿Sabe lo que pasó con el pueblo? Se olvidaron de Él. Si esa es la naturaleza del ser humano. Por eso esta mañana yo te he hablado. Si Dios te ha sanado, que se transforme en tu alimento día a día. Si la palabra de Dios te libertó, que se transforme en el agua y en la comida. Porque Jesucristo es verdadera bebida, Él es verdadera comida. Amén. No te desapegues de esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a asegurar el futuro de tu propósito. Porque si tú eres exitoso en esta tierra, pero el cielo no puede aplaudirte por tu éxito de esta tierra, estás en severos problemas. Estamos en críticos problemas. Por eso al comienzo yo te decía, ¿no? Yo he tenido que hacer severos ajustes en mi vida. Porque cada vez que la palabra de Dios a mí me habla y me confronta, yo no puedo quedar indiferente. Lamentablemente la apatía espiritual que muchas veces embarga a la iglesia, ha dañado los propósitos eternos de Dios. No porque los propósitos de Dios no sean perfectos, es porque nosotros no los hemos asumido con gratitud. Entonces, si Dios a ti te sanó, si Dios a ti te rescató, si Dios te ha dado todo lo que tú le pediste, necesitas mantener un corazón agradecido para con Él. Necesitamos mantener un corazón hambriento de Él. Hambriento. Hambre y sed. Mira, amado. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿pero usted alguna vez no ha querido ser pastor? Si yo te contara las veces que no he querido ser pastor. Pero asumo esta honra como la elección que no puedo evadir, porque es una honra. Pero en mi humanidad, cuando mi humanidad ha luchado con esto, yo digo: Señor, tú has sido tan honroso y tan generoso y bendito conmigo, ¿cómo yo podría, Señor, menospreciar una asignación tan honrosa como esta? Claro que sí. Te estoy abriendo mi corazón. Claro que sí. Porque cuando viene en esa situación y tengo que luchar para mantenerme sano y comiendo la palabra para que me alimente y no tenga ningún otro alimento que me traiga satisfacción, eso no es fácil. Porque este sistema tiene un alimento que mata la gratitud. Y necesitamos tener gente en la iglesia, hijos que puedan proyectar la gratitud, hijos que puedan proyectarse en esa gratitud y puedan ser honrosos en todo para con Dios. Por eso que en esta mañana, que esta palabra ha sido exhortada para que si vas en camino a sanidad, que cuando seas sano, su palabra sea tu alimento.
que los que hemos sido sanos ya, nos mantengamos sanos en el tiempo, porque las glorias venideras y la gracia que Dios ha de manifestar, que no nos haga tropezar, que cada vez que Dios nos lleve más arriba, nosotros nos mantengamos más doblados delante de Él. Que mientras más altura ostentemos, nuestra curvatura hacia el suelo sea más expresada. Que mientras más altura, más humillación haya en nosotros. Porque la altura marea a algunos. Y yo ya tengo el ejemplo de otros y yo no quiero caer en eso. Recuerde usted que lo que a otros le sucede, tómelo como un ejemplo para usted. Porque si el malo es azotado, con aguijones para ser corregido y para poder ser limpio en su corazón, por favor, usted tome como experiencia al malo, para que a usted no le suceda. La palabra de Dios tiene que ser ese ejemplo, que le lleve a usted a una plataforma segura.